pido por favor que abran sus Biblias ahí en el libro de Ruth. ¿Cuántos de ustedes han leído Ruth? ¿Quién no ha leído Ruth mejor? Algunos de ustedes, honestamente, porque son 66 libros, ¿verdad? Y estamos queriendo que podamos leer todos los libros de la Biblia en lo que Dios nos dé el tiempo, ¿verdad? Ya llevamos en el 7º, 8º libro de la Biblia en esos domingos, pero quisiera saber si alguien de ustedes no leyó o ni siquiera supo que hubo un libro con ese nombre, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes? No, o sea, todos conocían a Ruth y todos conocen a Ruth, a la Ruth de la Biblia. Muy bien, vamos a abrir ahí nuestras Biblias, tenerlas ahí abiertas, porque ¿saben qué? Aquí en este libro, bueno, es un libro precioso, es un libro, algunos les han llamado un libro que revela una historia de amor. Me gusta esto porque a veces no miramos mucho acerca de este tema en la Escritura, pero ahí está Ruth. Y lo curioso es la ubicación donde está este libro. Está justamente después del libro de Jueces, el libro que vimos el domingo pasado, que realmente nos dejó, como dicen, con mal sabor de boca, diríamos con mal sabor de corazón también, porque sabemos que el libro de Jueces fue un tiempo donde Israel pecó mucho, se apartó tanto de su Dios. Comenzó a mezclarse con las gentes paganas, con los idólatras, y tuvieron muy mal testimonio. Se juntaron con gente que realmente era inmoral e hicieron inmoralidad también. Y realmente quisiéramos, como les he decir algunas veces, cuando encontramos algo de ese tipo, ese tipo de narración en las Escrituras, quisiéramos poner nuestra mano allí para no leerlo o para que nadie lo lea. Pero mi hermano, si tenemos algo en la Escritura que no nos agrada y que es escrito, tenemos que reconocer que Dios es el que inspiró la palabra de Dios. Es su palabra, es la Escritura inspirada. Así que si Dios pone algo allí, no es para que lo tapemos, sino para que lo leamos. Y si hay algo que nos quiebra el corazón o nos hace jalarnos los pelos por alguna situación, tenemos que decirle, Señor, ¿qué tienes para mí con esto? Jueces, un libro con mucha historia, ¿verdad? Pero con mucha mala historia. Y lo curioso es que Ruth le viene seguidito a este libro de Jueces, casi pisándole los talones, por así decir, ¿verdad? Pero es una historia de amor, es una historia de cómo Dios se sabe mostrar, es soberano en su providencia, en su manera de cuidar a aquellos que le conocen. Así que esto es lo curioso, ¿verdad? De la manera como se armó las Escrituras, cómo es que el canon llega a este punto, y lo único que está haciendo es obedecer los tiempos, ¿verdad? Junto que termina el libro de Jueces, inmediatamente sigue el libro de Ruth, pero está dentro del tiempo, no es que está siendo forzado por así decir, para aminorar el impacto negativo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y le pusieron ahí a Ruth, no. Si queremos ver al hombre que está allí en el capítulo 1 de Ruth, ya aparece en el capítulo 17 de Jueces mencionado. Así que le sigue porque le sigue. Entonces, si le sigue, porque Dios quiere decirnos algo también a nosotros en el día de hoy. Aquí vemos a Ruth. Es un libro corto. ¿Cuántos capítulos tiene? 4, ¿no es cierto? 4. Nos vamos a estar a leer los 4 capítulos. Es mucho para leer en un momento como este, pero vamos a concentrar nuestra atención en el capítulo 2. Capítulo 2 de Ruth. Este capítulo 2 de Ruth, vamos a mirar a esta mujer en su servicio. Y realmente, hermanos, lo que vamos a ver aquí es algo interesante. Pienso yo de que va a llamarnos la atención en muchas formas, porque realmente esa manera de ser de Ruth, este servir en la vida de Ruth, podemos decir que es algo que pudiera no creerse, porque ella nos enseña con esa palabra que tenemos ahí, con su vida, cómo ella pudo servir en los tiempos más difíciles de su vida. Eran tiempos donde realmente quizás nadie se animaría
a servir o a hacer algo por alguien si a las justas podía con ella misma. Ruth estaba en un tiempo difícil. Ruth estaba sin esposo. Ruth estaba en una situación donde ya su suegra le había dicho, si quieres puedes irte porque realmente ni yo tengo quien esté por mí. O sea, tampoco tenía el esposo. Y ahora tú tampoco lo tienes y yo no podría hacer nada por ti. Mejor, ¿por qué no te vas también con tu cuñada? Y ella dice, no me voy a ir, me voy a quedar contigo. Y cuando ella decide no irse, sino quedarse con ella, y lo hace por propia iniciativa. Nadie le dijo que tuviera ese tipo de compasión por su suegra. Ella lo hizo porque era una mujer de carácter íntegro. No por razón de que se hayan quedado solas, ella va a ir y buscarse vivir por las suyas y ver cómo salir adelante por sí misma. ¿Con qué fuerza me voy a ocupar también de mi suegra? Sin embargo, ella tomó una iniciativa interesante. No había nada que los pudiera respaldar. Y entonces ella, como dice el capítulo 1, era una moabita en un lugar donde generalmente estaba el pueblo de Dios y posiblemente nadie quisiera estar con ella o darle algún tipo de trabajo. Sin embargo, se puso disponible, se puso con cara a la realidad. Y esto es algo que, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que los tiempos difíciles son los mejores tiempos para ver a Dios obrar en nuestras vidas. Son excelentes momentos para que Dios obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Quién pudo poner ese carácter a Ruth si no es Dios? ¿Quién pudo poner esa forma de tan desprendida de ser que tuvo Noemí si no es Dios? Tenemos que aprender a mirar a Dios siempre. Siempre que queramos admirar a alguien en las Escrituras, tenemos que saber mirar lo que estamos leyendo. Tenemos que mirar a Dios allí. Los tiempos difíciles son los mejores tiempos para servir. Y no se trata de una imposibilidad, sino que se trata de una posibilidad cuando tú conoces a Dios. Cuando sabes quién está en ti, quién está por ti y quién va a estar a través de ti. Esto es, por así decir, lo más importante en este libro de Ruth. Dios usa a Ruth para bendecir a Noemí. Noemí se quedó sin nada, ¿verdad? Y Dios usa a ella, a su nuera. Y aún diciendo, si quieres, ve, está bien que te vayas, porque pues conmigo no vas a poder tener nada. Así yo pueda de repente casarme y de repente poder tener hijos. No te van a casar los años para que mis hijos crezcan y de repente uno de ellos pueda fijarse en ti. O sea que en vano está que te quedes. Sin embargo, Ruth dijo, me quedaré contigo. Y propuso en su corazón quedarse con ella. Y no solamente quedarse, sino tomar responsabilidad de ella. ¿Pensaba en sí misma? No. Pensaba en servir a su suegra, en lo que Dios le ponga. Y ella realmente es un ejemplo porque en lo que se puede mirar en la Escritura nos damos cuenta de que ella, para poder realmente tener algo, ella tenía que trabajar, ella tenía que hacer las cosas que de repente solamente podrían hacer la gente israelita, pero ella era una moabita. Y entonces, ¿en qué cosa va a trabajar si de repente nadie le va a dar trabajo? Sin embargo, ella se puso a disposición. Ruth tuvo iniciativa. Esa iniciativa le dio la gracia que ella necesitaba para poder salir adelante. La gracia que necesitaba para poder tener un trabajo de lo que sea. Así que le dice a su suegra, le ruega que la deje ir al campo para recoger espigas detrás de los segadores. Miren, eso que le está pidiendo a ella es lo que dice la ley en el Levítico capítulo 19, verso 9. La ley decía que los pobres estaban permitidos a recoger espigas detrás de los segadores. Entonces ella se fue a lo bajo, a lo más humilde, con tal de ser responsable con su suegra.
que hizo de eso su obligación, su responsabilidad. No me importa lo que vaya a hacer. Hermano, no hay trabajo pequeño que para Dios signifique una grandeza cuando lo hacemos de todo corazón. Pienso que es una forma de servir, ¿verdad? En este caso está sirviendo a su suegra. En el caso de nosotros, los cristianos, a las cristianas, estamos llamados también a servir. No estés mirando tu dificultad o tu falta de cosas, o no tienes recursos, por eso no puedes servir, no puedes ayudar. Ella tampoco lo tenía y se fue hasta lo bajo. Yo estoy aquí para servir. Que esta sea tu expresión, que esto sea el llamado de tu corazón en todo momento. Si tienes la iniciativa, Dios te va a dar el resto. Es lo que hizo con Ruth. Dios estaba en Ruth, bendiciendo ¿a quién? A su suegra, sirviendo de la manera más humilde, trabajando de la manera más humilde para poder cubrir lo que sea necesario para su suegra. Ruth entonces se comprometió consigo misma para cuidar a Noemí y lo hizo con una devoción increíble, con un amor sin límites. Ella pudo haber regresado a su lugar con su cuñada, lo pudo haber hecho sin ningún problema, hasta permiso tenía de su suegra. Sin embargo, se quedó. Dios comenzó a asistir a Ruth de una manera increíble y maravillosa también. ¿Podemos notar entonces a Dios allí? ¿Lo podemos notar en Ruth para favorecer a quién? A Noemí. Que Dios haga lo mismo que nosotros. Esto es el llamado de ese libro. Que Dios haga lo mismo en nosotros en estos tiempos. Estos tiempos son difíciles, estos tiempos son contraproducentes, este tiempo donde la maldad, la inmoralidad están, diríamos, a flor de piel. Diríamos, no, mejor que cambie esto, no que todo cambie para que yo pueda hacer algo bueno por mi vecino. No necesitas que las cosas cambien. Solamente necesitas a Dios. Solamente lo necesitas a Él. Solamente ponte dispuesta a servir a tu familia, a los tuyos. Aún si eres una persona de otra nacionalidad y ves que alguien de otra nacionalidad necesita, ponte a disposición, da tu iniciativa, haz ver a la gente que tú conoces a Dios, que Dios te va a dar aquello que se necesita en ese momento. No había dinero, no había que comer en la mesa de Noemí y de Ruth, no había nada. Por eso que tuvo que salir a trabajar. ¿Hemos hecho eso alguna vez? ¿De trabajar extra para ayudar a alguien? ¿De hacer algo extra para ser usados por Dios? Cuando leemos la palabra servir en la Biblia o cuando desde el púlpito hablamos de servicio, parece que nos referimos solamente a la iglesia. De hecho, que también nos referimos a la iglesia, pero se refiere a toda nuestra vida en general. A toda nuestra vida. Todo lo que está alrededor de nosotros, aparte de la familia de Dios. Dios quiere que seamos instrumentos en sus manos para bendecir a nuestro prójimo. Quien quiera que sea. Tanto más cuando es una persona desfavorecida y pasando por una situación tan difícil. Podemos imaginar un momento más difícil. Mire Ruth, por favor, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versos. Si usted puede imaginar una situación peor que la que estaban pasando ellas. Aconteció, dice, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer, ya sabe cómo se llama entonces, cómo se llamaba el esposo de Noemí, ¿cómo se llamaba? Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. ¿Qué pasó con Elimelech? Murió, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, le quedaron los 2 hijos. 4. Las cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era. Y habitaron allí unos, ¿cuántos? 10 años. O sea que no ocurrió en el momento que se casaron. ¿Cuánto tiempo estuvieron?
10 años. Verso 5. Y murieron también los dos, Mahlón y Keilón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Puede imaginar algo peor que esto? Sin embargo, ocurrió. Y sin embargo ocurrió en gente que conocía a Dios. Era Israel, eran de Belén. Una desgracia mayúscula. Sin embargo, en ningún momento hubo decir, Señor, ¿por qué te llevaste a mi esposa y mis 2 hijos de parte de Noemí? No dijo eso ella nunca. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque sabe tener temor de Dios. Dios está sobre ella. Ella sabía que Dios estaba sobre su vida, sobre su familia. Y lo que Jehová dio, Jehová lo puede quitar también. Y que su nombre sea glorificado. Así me quites o me añadas, Señor, que de mis labios siempre saldrá gratitud para ti. Siempre saldrá un sacrificio, un servicio sacrificado para ti. Porque tú estás en cargo de mi vida y de mi familia. Esa fue la experiencia de Noemí. Eso que vio, es lo que vio Ruth de Noemí. Es lo que quebró el corazón de ella. Y reconocer al Dios de Noemí también como su Dios. Ruth era una moabita. Era de esos pueblos vecinos que hacían lo que querían, cuando les viniera en gana y como querían. Entonces, Noemí fue de bendición para Ruth. Ruth conoció a Dios a través de Noemí y lo que ella vivía. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios usó a Noemí para Ruth y cómo Dios usó a Ruth para Noemí también. Eso no estaba planificado por ellas, pero estaba planificado por Dios. ¿Queremos entrar en el plan de Dios? ¿Sí o no? Es la pregunta. ¿Cuándo es que no entramos dentro de los planes de Dios? Cuando hacemos nuestra voluntad. Cuando buscamos nuestro beneficio, por supuesto que es justo, ¿verdad? Pero no solamente somos nosotros los únicos en el planeta. Hay mucha gente. ¿Y saben qué? Así como Noemí, nosotros tenemos a Dios sobre nosotros y en nosotros para bendecir a otros. Amén. ¿Estamos dispuestos para eso? ¿Estamos dispuestos? Tenemos que estar dispuestos. Amén. Tenemos que estar dispuestos que sea Dios obrando a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Podemos aprender de Noemí, podemos aprender de Ruth también. ¿Qué cosa nota usted en Ruth? Aparte de que está dispuesta. ¿Qué nota en ella? Cuando le ruega a su suegra que la deje ir a trabajar. ¿Qué se llama eso? Humildad. Humildad. Entonces, ¿cómo podemos disponernos nosotros para servir a otros? Teniendo humildad, siendo humildes. Ella podía haber reclamado, ya que era esposa de un judío, ¿verdad? Sacerdote incluso, el papá. Pero ella podía reclamar su derecho de ir. Bueno, ustedes me tienen que dar espacio porque según la ley yo puedo recoger lo que a ustedes se les cae del trabajo. O sea que ella podía reclamar ese derecho y solamente meterse ahí. Sin embargo, no hizo eso. Le rogó primeramente a Noemí y también le rogó a los que estaban segando allí. ¿Qué cosa es eso? Humildad. A veces queremos que las puertas estén abiertas para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No necesariamente. Queremos reclamar nuestros derechos para comenzar a hacer algo. No necesariamente. La llave que abre ambas puertas es la humildad. Es poder decir, Señor, te ruego que me permitas hacer esto. Les pido, por favor, que yo quiero hacer esto para servir y tener algo para el sustento de mi familia. No reclamar, sino ser humildes. Y vamos a tener la gracia de Dios, esa gracia que Dios puso en Ruth, para poder usarla y así ser de bendición para su hogar. Hermanos, ¿esto es una lección para nosotros? ¿Sí o no? Claro que sí. La humildad de Ruth. ¿Qué otra cosa vemos en Ruth que nos puede ayudar a nosotros en estos días cuando todo está difícil? Si miramos en el versículo 7, por favor,
vamos a mirar capítulo 2, verso 7 en Ruth. Si alguien me puede leer, por favor. Ruth 2:7. ¿Alguien de ustedes? ¡Wow! ¿Se imaginan? No solamente era humilde, sino una trabajadora, pero a todo pulmón. ¿No? Y ahí estaba. ¿Cuánto trabajaba ella? Entró pues y dice, y desde por la mañana hasta ahora y sin descansar ni aún por un momento. O sea, la buena compañera de la humildad, ¿qué cosa es? El trabajo. A veces somos muy amigos de ser humildes y hasta fabricamos humildad por nosotros mismos, ¿no? Y hermano, a Dios no lo puedes engañar. El realmente humilde es esforzado también. Es esforzada también. Trabaja duro. Sabe lo que es conseguir el pan. No importa la manera de trabajo que pueda tener. Así que ya sabe cuál es el compañero de la humildad. El trabajo esforzado. Esto es algo que tenemos que aprender. Este libro tiene muchas enseñanzas, cortito, pero estaba lleno de cosas que nos ayudan a saber servir en todo el ámbito de nuestra vida. En todo el ámbito de nuestra vida. Dios nos ha puesto en este mundo, ¿verdad? Si bien es cierto para ser consciente de que somos la iglesia del Señor, pero nos ha puesto también en el mundo para servir humildemente, pero también con mucho trabajo. Miramos a ella, a esa Ruth de esa manera. Es increíble porque realmente lo que hace ella en trabajar tantísimo, no solamente hace eso, sino de que cuando llega a la casa de Noemí con el fruto de su trabajo, ya llega con algo ya trabajadito, ¿no? Como qué cosa, ya había sacado el grano, dice, ¿verdad? De allí, entonces ya estaba listo para que se pueda hacer la comida. O sea, no solamente el trabajo esforzado en el lugar del trabajo, sino de continuar y sacar el máximo provecho del fruto de su trabajo. Alguien llamó a Ruth como una mujer industriosa, que no solamente vas a ya conseguí, ya traje el fruto de mi trabajo y lo pongo ahí en la mesa o en alguna parte. Ya tú ves qué cosas haces con eso, Noemí. No hizo eso. No hizo eso. Ruth tuvo una capacidad despierta para hacer lo mejor con el fruto de su trabajo. 3 cosas: humildad, trabajo duro. ¿Y qué más? ¿Qué más? La tercera que dijimos, capacidad ¿para qué? Una capacidad despierta para lograr lo máximo de lo que Dios le ha dado. Lo mejor, el fruto de su trabajo. O sea, tenemos que pensar en eso también, porque eso es inteligencia, lo que en esos tiempos se llama, ¿cómo se llaman en esos tiempos difíciles? ¿Cómo se llama esta palabrita? Reinventarnos, sacar provecho de donde no antes se sacaba provecho, poder lograr cosas de donde antes no se podía lograr nada, cambiar la forma para poder tener más productividad y más beneficio para nosotros. ¿Se da cuenta? Esto es, mis hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Y Dios está dispuesto a enseñarnos si nosotros hacemos como Ruth hacía, siendo humildes, siendo trabajadores, estando dispuestos a poder sacar lo máximo de lo que Dios nos da. Hermanos, todas las cosas que ocurren porque Dios quiere que ocurran. Tu desgracia, tu falta de trabajo o tu no trabajo, no te debe llevar a una vida de brazos cruzados y de no servir a nadie, pues estás para que te sirvan, ¿no? Por lo que estás pasando. Estás más bien para que toquen tu puerta y te ayuden. No. Reconozcamos que esos tiempos que estamos pasando son tiempos que Dios está permitiendo en nuestras vidas.
Amén. Alguien dijo que Ruth tiene mucho que ver con, es la versión del del Nuevo Testamento en cuanto a Romanos. Mire Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Algunos ya saben ya seguramente a dónde me voy a ir. Romanos 8, capítulo 28. Romanos 8, capítulo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Todas. Las buenas y las malas, entre comillas. Las favorables y las desfavorables, entre comillas. Con o sin virus. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que hemos creído en Dios a través de Jesucristo. Nosotros conocemos al Dios de Israel. Ese Dios es Dios nuestro. Somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Mientras que estemos estudiando los libros del Antiguo Testamento, vamos a tener eso siempre en mente. Somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Amén. Y lo que está diciendo Pablo aquí tiene que ver con nosotros. Porque, verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó. También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, esta es una trayectoria de vida. Todo el tiempo que estamos en ese peregrinar, compartiendo ese camino, ya sabemos a dónde estamos yendo, ¿verdad? A la vida eterna con Jesucristo. Pero todo esto, Él ya lo ha tejido, lo ha planeado para nosotros. Lo bueno, lo malo y lo feo en nuestra vida. Es parte de lo que va a ser de nosotros lo que Dios quiere que seamos. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Seamos a la imagen de su Hijo. Es lo que dice, es lo que yo leo en mi Biblia. Para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuánto sufrió Jesús? Sufrió mucho. Sufrió contradicción, sufrió oposición, sufrió el martirio, sufrió lo más cruento que se puede imaginar a alguien. ¿Tienes algo del sufrimiento de Jesús? ¿Estás viviendo algo como eso? Nadie puede decir yo he sufrido más que el Señor. No. De manera que todo lo que pasa en nuestra vida tiene ese propósito de hacernos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? Nada ni nadie. Él es por nosotros, Él es por ti, Él es por mí. ¿Qué cosa nos dice Ruth a nosotros en esta mañana? Sirvamos, sirvamos, sirvamos. Donde quiera que estemos, sirvamos. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo? Humildemente. ¿Cómo? Poniendo nuestra inteligencia en todo lo que hacemos para sacarle más provecho, porque todo esto nos lo permite Dios que tengamos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por el magnífico ejemplo de Ruth, que en medio de tanta situación, en medio de tanta contrariedad, Señor, tú te ocupaste de ella. ¿Por qué? Porque te conoció a través de Ruth, de Noemí. Señor amado, permítenos vivir como tú quieres que vivamos, porque nosotros te conocemos. Y te conocemos en persona a través de Jesucristo, Dios. Enséñanos, Señor, a ser útiles, a servir a los demás. Que podamos, Señor, realmente ser de bendición. No solamente de palabra o por decir bendecido seas o bendiciones para ti, etcétera, etcétera. Señor, que realmente podamos ser de bendición, sirviendo a nuestro prójimo.
Gracias, Padre. Usa tu iglesia, Señor. Que esta palabra tuya en esta mañana también, Señor, lo apliquemos al servicio en tu iglesia. Señor, que no esperemos que todo eso desaparezca. Puede que no desaparezca nunca, pero nosotros tenemos que seguir sirviéndote, oh Dios. Aquí en tu casa, en cada ministerio en el cual tú nos has puesto y nos has confiado. Señor, danos capacidad para poder mirar las cosas de otras formas, que podamos traer mayor gloria a tu nombre en lo que hacemos para ti, oh Dios. Ayúdanos. Sé tú, oh Dios, con tu iglesia, con cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto confiadamente y gozosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.